Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 2, en sus Biblias, ahí estamos nosotros con un pasaje muy especial para hablar acerca de lo que es la adoración como congregación, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos mirando. Y lo he comentado ya, que en realidad hemos comenzado esta enseñanza a raíz de un texto que enseñé en el barrio La Victoria sobre Santiago, capítulo 1, donde dice que la religión pura y sin mácula, y empieza a dar los detalles de cómo es esa religión. La palabra religión, que no aparece muchas veces en sentido positivo en la Biblia, sí en ese pasaje aparece en sentido positivo. Y nosotros somos religiosos. Claro, nosotros siempre escuchamos a los predicadores, y me han escuchado a mí también decir, no, porque nosotros no somos religiosos. Bueno, sí somos religiosos. Y eso enseña la Biblia, y es algo bueno que seamos religiosos. Y en ese caso la palabra religión es utilizada como para hablar de esto, de guardar lo que es la liturgia, para hablar de este momento en que rendimos culto a Dios como congregación. Y ahí habla en ese texto de con qué corazón debemos venir nosotros a ser religiosos rindiéndole culto a Dios. Bueno, de ahí nació una serie de pensamientos que estoy desarrollando ahora durante este mes con la ayuda del Señor. ¿Sí? Muy bien, Primera de Pedro, en sus Biblias, capítulo 2, vamos a leer versículo 1 al 9, y los que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Primera de Pedro, en sus Biblias, capítulo 2, versículo 1 al 9, dice así de esta manera, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, y ese es nuestro texto, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado, no será defraudado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, una vez vuelve al mismo pensamiento del versículo 5 acá. Versículo 6 hasta el 8 es un paréntesis, vuelve al mismo tema, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos, amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu pueblo congregado aquí, en este lugar, gracias por, de alguna manera providencial, permitirnos que podamos recordar la encarnación de tu Hijo, y deseamos en esta mañana al abordar un tema tan particular, rogamos que sea tu Espíritu obrando a través de tu palabra, llevándonos a poder mirarnos en el espejo de la Escritura, y sea tu Espíritu que hable más allá de lo que hemos de decir en este momento. Algunos aquí aún no te conocen como Salvador y deseamos que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y deseamos que los creyentes seamos estimulados a responder con un corazón dócil a lo que escuchamos en esta mañana. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Bueno, simplemente algunas cosas para introducirnos al tema en esta mañana que hemos ya dicho acerca de la adoración, ¿sí? Adorar es la respuesta de un alma que se asombra y se deleita en la majestad de Dios, ¿sí? Eso es básicamente lo que es la adoración. Dios nos creó en realidad con la capacidad de asombrarnos para que podamos adorarle con conciencia y de todo corazón, porque los animales no tienen esta capacidad de asombrarse ante lo bello, lo excelente, la inteligencia, la sabiduría. Nosotros sí, eso es lo que nos distingue, entre otras cosas, de los animales, y es por eso que no pueden ser familia nuestra. Pueden ser mascotas, pero no familia, porque son muy diferentes a nosotros. Somos los únicos seres que fuimos conformados a la imagen de Dios, ¿sí? Por eso hablar de animales como familia es una ofensa al Creador, que nos hizo a nosotros a su imagen. Estamos diciendo que un perro es a la imagen de Dios, no lo es de ninguna manera. Así que Dios nos creó con esa capacidad de asombrarnos, que es única en el ser humano, y Dios nos la ha dado. Adorar entonces es el propósito de nuestra existencia, y solo ahí
Cuando estamos en ese momento en que nos asombramos de Dios y nos volcamos en adoración, justamente en ese momento cumplimos el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos creados para adorar y ahí estamos cumpliendo la razón por la cual nosotros existimos, adorar a Dios, ¿sí? Y alcanzamos nuestra plenitud como personas en ese momento. Pero como hemos visto, solo por medio de Cristo podemos ofrendar o ofrecer una adoración agradable a Dios. Los incrédulos no pueden ofrecer una adoración agradable a Dios porque Dios no puede mirarlos a ellos más que con ira y con enojo. Solamente Cristo puede vestirnos de su justicia para que podamos entrar a la presencia de Dios y Él reciba nuestra adoración. La pregunta que debemos empezar a responder, hay otra que es más importante o más acentuada, pero vamos a empezar por esta, en esta mañana, es ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la adoración que agrada a Dios? ¿Cómo debe ser la adoración que agrada a Dios? Bueno, en nuestro texto, 1 de Pedro 2.5 nos responde a nosotros y nos dice que el culto que agrada a Dios es un culto espiritual, porque ofrecemos sacrificios espirituales. Y ahí está la adoración que agrada a Dios. En el verso 5, Pedro dice a los creyentes reunidos en una localidad como la expresión visible del cuerpo de Cristo, a ellos les está hablando, ¿sí? No a un individuo, sino le está hablando a la congregación, las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Ahí les mandó esta carta, y a ellos les dice que reunidos en un lugar, como en la expresión visible del cuerpo de Cristo, ellos son edificados primeramente, y son edificados como una casa espiritual, donde se ofrecen sacrificios espirituales. Esa es la ofrenda que agrada a Dios, los sacrificios espirituales que brinda la iglesia reunida cuando le rinde culto al Señor. A diferencia, queridos hermanos, del Antiguo Testamento, ¿sí?, en donde se ofrecían sacrificios de animales que representaban a Cristo, los judíos iban con una ovejita, los más pobres iban con algunas aves, que era lo que les alcanzaba para ofrendar, pero todas las ofrendas de animales eran representación de la persona y de la obra de Cristo. Así que ellos iban siempre con un animal para poder ofrendar y adorar a Dios. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, los sacrificios no son de animales. No venimos al domingo a la iglesia con una ovejita, con un ave, ¿no? Sería medio complicado también en una cultura la nuestra. Pero nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Y ahí está el paralelo que Pedro hace entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Antes, los judíos con animales. Ahora en el Nuevo Pacto no son animales, sino son sacrificios espirituales. Entonces, un culto espiritual que agrada a Dios es un culto donde se ofrecen sacrificios espirituales, ¿sí? O sea, si usted entra a un lugar que se dice ser la iglesia de Dios, ¿no? Y de ahí dicen, adoramos a Dios. ¿Cómo me doy cuenta que ellos en verdad están adorando a Dios? Porque hoy hay muchos lugares que se llaman iglesia de Dios y lo que menos uno ve es justamente adoración a Dios. Ve un circo en algunos casos, ve un show como que no tiene ninguna diferencia con el show de un cantante del mundo. Y dice, eso no es adoración. Bueno, ¿cómo distinguimos? Bueno, tiene que haber sacrificios espirituales. ¿Cuál es la pregunta que debemos responder aquí nosotros, que cae de maduro? Bueno, la pregunta que debemos responder es, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que agradan a Dios? ¿A qué se refiere Pedro con eso de sacrificios espirituales? ¿Cuáles son? Y nosotros enseguida, ¿no?, como tiendo yo y tendemos todos a hacer, empezamos a responder enseguida con todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza sobre la lectura de la Biblia. Pero vamos a ver cómo hace Pedro este paralelo entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sacrificamos? Porque de eso se trata una ofrenda a Dios, un sacrificio. Antes era un sacrificio de un animal. ¿Qué sacrificamos ahora como ofrenda a Dios? Porque noten que aunque ahora no son animales, lo que se mantiene en la adoración es el sacrificio. Eso no cambió. Acá es donde nosotros vemos cómo enfrentó la adoración la iglesia en el Nuevo Testamento. Si bien no eran animales, pero siguió con los principios del Antiguo Testamento. ¿Qué era? Sacrificio. ¿Qué sacrificamos nosotros cuando venimos al culto? ¿Cuáles son los sacrificios que hacemos nosotros? ¿Qué sacrificamos como ofrenda a Dios en sentido espiritual en lugar de ofrecer animales como en el Antiguo Testamento? Bueno, permítame citarles a alguien que lo entendió de una manera plena. Como solemos decir en el lenguaje coloquial, no, este entendió todo. Este lo entendió todo. Bueno, acá hay un hombre que entendió lo que significaba un sacrificio en sentido espiritual y no ritualista como estaba acostumbrado en el Antiguo Pacto. Y ese hombre es David.
David lo tenía re claro. Él entendió muy bien lo que es un sacrificio espiritual. Y Salmo 51, 10 al 17, que lo tienen aquí en la proyección, dice así de esta manera, dice el texto así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces es clave en esa construcción gramatical, porque recién después de esto es que puedo hacer esto. Es ahí, interesante, ¿no? Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. Y aquí viene donde David entendió cuál es el sacrificio espiritual. No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Ahora entendí dónde estaba la verdadera adoración, podríamos parafrasear a David allí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí tenemos un sacrificio espiritual. Y David dijo, acá está la verdadera adoración. Acá está la verdadera adoración. Queridos hermanos, el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento del rey David. Ustedes recordarán eso, los que leen la Escritura, ¿no? Esa oración la hizo luego de haber cometido uno de los pecados que marcó su vida para siempre, y marcó en un sentido negativo su vida para siempre, ¿no? Debido a que su corazón estaba endurecido contra la palabra de Dios después de haber cometido ese pecado que ustedes ya conocen, es el adulterio con la esposa de uno de sus generales, con Betsabé, que la tomó cuando este general estaba peleando, estaba en batalla, y que cuando se dio cuenta lo que había sucedido allí, mintió, asesinó al esposo de esta mujer, y después tardó un año hasta que realmente las fichas le cayeron de todo lo que había hecho, ¿no? Y esto es debido a que estaba endurecido contra la palabra de Dios. Una de las cosas que dice el texto allí, cuando Natán viene a hablar con David un año después, le dice, porque menospreciaste la palabra de Dios. Él sabía que eso estaba mal, pero no le importó. Estaba endurecidísimo David en ese momento contra la palabra de Dios. Y no hubo por eso un arrepentimiento inmediato de ese pecado tan serio, ¿no? Adulterio, mentira, asesinato, todas las cosas horribles que vemos que hizo David en ese momento, endurecido contra la Escritura. Por eso es que no es cosa menor, hermanos, cuando este pastor hace tanto énfasis en la relación que tenemos con la Escritura. Un endurecimiento hacia la Escritura lleva a una persona a hacer los peores males que nosotros podamos imaginar. Esto sucedió con David. Pasó más de un año de la paciencia del Señor dándole tiempo para que se arrepienta, para que de su propia iniciativa reconozca su mal, y no lo hizo. Por eso tuvo que ir Natán a hablar con él. Durante ese tiempo, y esto es lo más grave, que durante ese año, entre que había pecado y hasta que vino Natán y le hizo caer las fichas, él seguía adorando. ¿Y por qué decimos que seguía adorando? Porque él aquí en esta oración reconoce y dice, ahora sí, mi holocausto que yo estaba ofreciendo tú no lo querías. Recién cuando mi corazón está renovado es que todo lo demás, lo externo, recién ahí es aceptado. Pero él seguía adorando a Dios. Así que añadido al pecado de adulterio, de mentira, de homicidio, añadimos el pecado de hipocresía. Porque todo Israel veía a este hombre ir a adorar a Dios ofreciendo sus corderitos, como si fuese un santo que no había hecho nada, y él sabía lo que había ocultado en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Seguía adorando. Una adoración despreciable, podemos decir nosotros. Y él lo reconoce en el verso 19, porque el verso 19 dice, entonces, otra vez, después que crees en mí un corazón nuevo y que renueves mi espíritu, recién ahí, entonces te agradarán, recién ahí te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán sobre tu altar becerros. Recién ahí todo el ritual, toda la liturgia, que realmente era parte de lo que tenían que hacer como adoración a Dios. No estaba mal la liturgia, no estaba mal el ritualismo, para nada estaba mal si Dios estableció el ritualismo. Lo que estaba mal era con qué corazón lo iba a hacer, eso es lo que estaba mal. Y por eso David dice, ahora
ahora que mi corazón ha sido renovado, ahora que he confesado mi pecado delante de Dios, ahora sí todo este ritualismo es aceptable delante de Dios. Y esto es muy importante que yo lo acentúe para lo que vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos sobre que una adoración a Dios es una adoración santa. Ahí vamos a hablar sobre el tema de la ropa, la postura, la actitud con la que venimos a la iglesia, todo eso externo que también tiene que ver con la adoración. Pero eso no tiene mucho sentido sin esto, sin un corazón purificado, sin un corazón que realmente ha sido renovado. Era entonces de ese texto, el versículo 19, entonces te agradarán, es significativo porque previamente había orado pidiendo que Dios cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de él. Es como esto, parafraseando a David, mi adoración, Señor, durante ese tiempo de endurecimiento, ni fue acepta en tu presencia porque mi corazón no era recto para contigo. Recién, cuando mi corazón esté purificado y limpio, recién entonces podré ofrecer un ritual que agrada o del agrado de Dios. Así que además de confesar el pecado con Betsabé, el homicidio de su esposo, la mentira y el endurecimiento contra la palabra de Dios, también David confiesa el haber estado ofreciendo adoración que no agrada a Dios. ¿Cuántos nos hemos visto en esa situación en el trayecto de nuestra vida cristiana, ¿no? Cuando hemos decaído, cuando esto que hacemos acá se volvió rutinario y hemos perdido ya la pasión por Dios. Y después cuando el Señor nos renueva y decimos, wow, cuánto tiempo que estuve yendo a la iglesia, pero mi corazón no estaba ahí. Cantaba con todos los demás, pero mi corazón estaba fuera en el mundo. ¿Cómo hemos experimentado lo mismo que David? Y cuando el Señor nos renueva, venimos y decimos, ahora tiene sentido todo esto que hacemos como congregación. Tremendo, tremendo. David entendió, queridos hermanos, que para que su ofrenda sea del agrado de Dios, primeramente debía ofrendar ¿qué cosa? Su propio corazón. Debía ofrendar su propio corazón. Y es interesante que eso lo decimos nosotros, sobre nosotros en relación con los demás. Por ejemplo, cuando alguien viene a pedirnos perdón, ¿qué decimos? No sé, me pidió perdón pero no lo hizo. Y nos cuesta, ¿no? Porque nos damos cuenta que no lo hizo de corazón. Lo hizo para cumplir, decimos. Bueno, ahí vemos un ejemplo de algo de lo que estamos hablando acá. Cuando nosotros decimos, yo cumplo con el Señor, yo cumplo, pero el corazón no está en la adoración. El corazón está en otras pasiones, en otros deseos, codiciando otras cosas, anhelando otras cosas. Por eso dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Recién ahí comienza la adoración en el corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que el sacrificio espiritual de David fue morir a sí mismo antes que empezar a ofrecer la liturgia a Dios. El sacrificio de David fue morir a sí mismo. Es entregarle su corazón con todo lo que eso implica a Dios. Ahí está sobre el altar, Señor, mi corazón, que antes buscaba mis deseos, que antes buscaba la lujuria, que antes no tenía, ahora mi corazón está acá, con todos sus pecados está acá para que tú lo purifiques. Se rindió al Señor. Murió a sí mismo David. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. ¿Cuál es el sacrificio del que habla 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5? El sacrificio de uno mismo. Ese es el sacrificio espiritual. Yo mismo ofrendándome al Señor en mi vida para Él. Ese es el sacrificio espiritual. Ya no venimos con cordero, venimos con nosotros mismos, ofreciéndonos al Señor, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Ese es el sacrificio espiritual del que habla Pedro allí. Pablo usó esta analogía entre los sacrificios de animales del Antiguo Testamento y el sacrificio del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, de la misma manera que Pedro, donde en Romanos capítulo 12, versículo 1, que ustedes tienen el texto aquí en la proyección, Pablo dice allí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Noten cómo los apóstoles utilizaban palabras del Antiguo Pacto para hacer un paralelo con el Nuevo Pacto. ¿Por qué usaban palabras del Antiguo Pacto para hablar de la adoración en el Nuevo? Para hacerles notar a la iglesia que, aunque no seguimos ofreciendo animales, los principios del Antiguo Testamento permanecen todavía. Aunque la manera de hacer el ritual cambia, los principios permanecen, no cambiaron.
Y es por eso que en el Nuevo Testamento no hay un manual de adoración. ¿Se dieron cuenta que no hay un manual de adoración en el Nuevo Testamento? Algunos llegan a decir incluso, bueno, en el Nuevo Testamento la adoración no era importante. No, era más importante incluso que en el Antiguo Testamento. Y la razón por la cual no hay una carta que se dedica a hablar de la adoración es por esto. Porque los primeros creyentes eran judíos. Y ellos ya tenían toda una cultura de adoración. Tenían un manual de cómo adorar, que es el libro de Levítico. Tenían un cancionero de 150 salmos para adorar. La adoración en el Antiguo Testamento se desarrolló tanto que en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia empezó con judíos, no hacía falta enseñarles cómo adorar. Lo único que hacía falta era enseñarles que ya no animales, ahora es nuestro propio corazón para Dios. El principio sigue, ¿cuál? El de sacrificio. ¿Qué sacrificamos? A nosotros mismos ahora, para Dios. ¿Para qué? ¿Para salvarnos? No. Lo hacemos para hacer la viva imagen de lo que hizo Cristo. Los animales que eran llevados como corderos allí en el altar eran la imagen de Cristo. Hoy, ¿quién es la imagen de Cristo? Nosotros, haciendo lo que Cristo hizo en la cruz. Él se dio a sí mismo y somos un reflejo, y de esa manera hacemos lo que dice 1 de Pedro 2:9. Anunciamos las virtudes de Cristo. ¿Dónde las anunciamos? Acá, ofreciéndonos nosotros y todo lo que nos ven, los que nos leen como cartas escritas por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, leen y ven personas entregadas por completo a Dios. Sacrificio, santo, agradable, culto, son todas palabras del Antiguo Testamento para hacer notar en ese texto en Romanos 12:1 que cambia el elemento, pero no el principio. Así que no es difícil, queridos hermanos, notar que Romanos 12:1 está hablando de lo mismo que 1 de Pedro capítulo 2. De adoración. Está hablando de adoración. Dice, este es vuestro culto racional. Está hablando de adoración. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque he escuchado ese texto, yo que el Señor me ha salvado desde joven, tenía 15 años cuando el Señor me salvó, y he estado en muchos campamentos de jóvenes, y he escuchado este pasaje muchísimas veces en mi juventud, aplicado exclusivamente a los jóvenes como un llamado a la consagración. Un montón de veces. No tengo enumeradas las veces que he escuchado este pasaje, Romanos 12:1, como un pasaje dirigido a los jóvenes exclusivamente, como ustedes tienen que consagrarse a la obra pastoral, a la obra misionera. Y no está mal usarlo así. Pero ese no es el sentido con el que el apóstol Pablo escribió ese texto, queridos hermanos. En el contexto original, ese texto, Romanos 12:1, fue dirigido a toda la iglesia en su totalidad. Y es un desafío a cada creyente para que ofrende su vida para el Señor. O sea, para que ya no viva para sí mismo, sino para el Señor. Qué lindo, ¿no? Para los adultos especialmente. Eso es para los jóvenes, que se consagren a la obra misionera, que se consagren al pastorado. Claro, de esa manera nos sacamos el saco de encima, ¿verdad? Pero en realidad esto para todos. Pablo lo habló a toda la iglesia en Roma, para todos ellos era. Todos los creyentes debemos hacer este sacrificio de uno mismo, rendidos para el Señor, nuestras vidas para el Señor, queridos hermanos. Ese es el sacrificio espiritual del que habla Pablo y Pedro, los dos, en estos textos. Uno mismo rendido ante el Señor. No tu dinero, no una hora el domingo o dos, sino toda tu vida. Toda tu vida. Esto que hacemos en 1 hora y media aquí tiene poco sentido si tu vida no está rendida al Señor. Tiene poco sentido. Esta adoración en la que se ofrece la muerte de uno mismo como ofrenda agradable a Dios, además de comprender la muerte de uno mismo, ¿sí? También comprende la muerte de mi propia voluntad. Comprende la muerte de mi propia voluntad, la muerte a mi propia voluntad. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento los judíos llevaban un cordero que representaba a Cristo, ¿sí? Un cordero joven, un cordero sano, un cordero donde no había tacha, no había imperfecciones, identificándose con Cristo, perfecto en su humanidad, ¿sí? Así era el cordero, que figuraba justamente al Hijo de Dios, porque cuando es llevado al matadero el cordero y está a punto de ser sacrificado, no emite sonido alguno. No hay queja ni resistencia de ese cordero cuando es llevado al matadero. Isaías 53 dice esto: como cordero, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció. No se resistió, no se quejó. Así es la oveja, es tremendo. He tenido la oportunidad de estar en el campo, mi familia viene de tradición del campo, de Santiago del Estero,
He podido estar cuando vivía en Uruguay también en una familia que estaba en el campo y tenía ovejas. Y es tremendo ver en ese momento cuando van a carnear la oveja, no emite un solo sonido. Pero usted va a matar un chancho. La frase está bien dicha, grita como chancho. Tremendo. Me acuerdo cuando papá, yo era muy chico y carneaba los lechones para Navidad. Oh, por favor, insoportable, podíamos usar la alarma, pero tremendo. Pero la oveja no. La oveja enmudece, no se resiste. Dios utilizó ese animal para figurar a Cristo en su entrega en la cruz. No se resistió. Su voluntad estaba completamente entregada a la voluntad de su Padre. Así fue Cristo, sin resistencia a la voluntad de su Padre y de manera mansa murió a la suya diciendo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Murió a su voluntad para vivir para la voluntad de su Padre. Al no haber resistencia indica que no estaba obligado, sino que fue un acto de voluntad dócil, lo que hizo Cristo al entregarse en la cruz. Ahora nosotros, los creyentes, no venimos a la adoración con animales, sino con nuestros propios corazones rendidos a la voluntad de Dios. Así como aquellos animales reflejaban la cruz de Cristo, ¿sí? A Cristo en la cruz, así nosotros reflejamos las virtudes de Cristo mediante la muerte a nuestra propia voluntad. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? Cuando nosotros dejamos de resistirnos a la Escritura, que es la voluntad de Dios, cuando nuestro corazón está dispuesto a responder dócilmente a lo que Dios está diciendo. Ese es el sacrificio. Cuando hacemos eso, reflejamos la virtud de Cristo. ¿Cuál es la virtud de Cristo? Rendido a la voluntad de su Padre. Ese es un sacrificio espiritual. Ese es un sacrificio espiritual. De oídos sensibles a la voz de la Escritura, pero de voluntad dócil para responder inmediatamente y no resistirnos, no cuestionar a Dios en lo que nos está mandando, no quejarnos por lo que nos está mandando, como la oveja que enmudeció y se rindió en su voluntad a la voluntad de Dios. Cada vez que estamos expuestos a su palabra y nos rendimos en obediencia, estamos ofreciendo un sacrificio espiritual. Sacrificamos nuestra voluntad y nos sometemos a la suya. Y eso lo hacemos cada día. Cuando nosotros decimos, Dios quiere que haga esto en mi hogar, Dios quiere que funcione de esta manera, y rendimos nuestra voluntad, dejamos nuestra voluntad de lado para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso decimos que el tiempo de enseñanza es un tiempo de adoración, porque en este tiempo de enseñanza estamos siendo confrontados con la Escritura para que nosotros podamos responder a Dios en obediencia. Por eso es que no vale mucho cantar si después durante el tiempo de enseñanza nos dormimos. ¿Qué adoración puede ser esa? ¿Qué adoración puede ser esa a Dios? ¿Y qué respuesta puede haber de obediencia si ni siquiera estoy escuchando lo que Dios está diciendo? Tremendo, ¿no? La primera gran lucha del creyente es consigo mismo, con resignar su voluntad para hacer lo que Dios quiere. Esta ofrenda es un sacrificio espiritual que agrada a Dios porque se ve reflejado a Cristo ahí, rendido a la voluntad de su Padre. Y creo que no hay imagen más clara de la persona del Hijo en un creyente que cuando Él está ante la Escritura y dice, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Así fue Cristo. Esta adoración en la que se ofrece la muerte de uno mismo como ofrenda agradable a Dios también comprende, en tercer lugar, en segundo lugar, la muerte a mi individualismo. Si Romanos 12, 3 comienza con un digo pues. No tienen el texto allí. Yo se los voy a leer. Si alguien alcanza a buscarlo, puede leerlo también. Pero yo les hago notar ese énfasis gramatical. Ustedes saben que la Escritura la voluntad de Dios o la revelación de Dios fue dada en forma gramatical y es importante entenderlo así. Ahí está la clave de entender la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. E inmediatamente después de eso, de hablar del sacrificio de uno mismo, versículo 1, versículo 2, habla cómo hacer eso. Versículo 3 dice, digo pues. O sea, ese digo pues en gramática es, a raíz de lo que acabo de decir, ahora digo esto. Como consecuencia de esto, digo esto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a decir ahora está ligado al anterior. Es como consecuencia de lo anterior. Y como consecuencia de haber ofrendado mi vida al Señor en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, como consecuencia de eso, entonces digo esto, va a suceder esto, dice el apóstol Pablo. Esa es la idea, la estructura gramatical en ese texto, para entender que lo que ahora dice no está desligado de aquello, sino es consecuencia de eso. ¿Y qué dice?
Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto de concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros tienen no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Qué habla después? La vida de iglesia del creyente. De eso habla. De la vida de iglesia del creyente. Y está incrustada la vida de iglesia en la adoración, como parte de la adoración. Tremendo, ¿no? Digo pues entonces, una vez que se han consagrado, esto tiene que suceder. Con base en la vida consagrada a Dios. Digo que cada creyente, siendo parte de un cuerpo y habiendo sido recibido dones que lo capacitan para ayudar, muestre ese sacrificio de sí mismo en el servicio abnegado a sus hermanos. Queridos hermanos, hay una relación directa entre el sacrificio vivo y el servicio a la iglesia de Dios. ¿Dónde dice esto? Bueno, Hebreos capítulo 13, versículo 15, versículo 16, que está aquí el texto, ustedes lo pueden entender allí. Dice el texto así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Y qué dice al final? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles sacrificios? Lo que acaba de mencionar, de hacer bien y de la ayuda mutua. Interesante eso, ¿no? Esos son los sacrificios que agradan a Dios en el contexto de una congregación, de hacer bien y de la ayuda mutua, sirviendo a los santos, sirviendo a la iglesia. Ese es un sacrificio espiritual. Queridos hermanos, servir a los hermanos demanda el sacrificio de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, demanda la muerte del yo, demanda la muerte de nuestro individualismo. Ya no es pienso en mí mismo, ahora pienso en los demás. Ahora vengo a la iglesia no solo para recibir, sino para darme a los demás, brindarme a los demás. Y en ese brindarme a los demás desinteresadamente es que estoy ofreciendo un sacrificio de adoración a Dios. Esos son los sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Por eso es un sacrificio vivo que agrada a Dios. Cuando llegamos al culto, no solo con la intención de recibir, sino de brindarnos a los demás en amor desinteresados, hacemos eso. Hacemos que se eleve en realidad un olor fragante delante de Dios, que realmente causa gozo en su presencia, muriendo a nuestro individualismo, ¿sí? Cuando nos ofrecemos a Dios en sacrificio vivo, es inevitable, queridos hermanos, que los demás sean beneficiados. Si nuestro corazón está rendido a Dios, nuestra vida está rendida al Señor, Señor, mi vida es tuya, es inevitable que los demás sean beneficiados. Eso es lo que sucede inmediatamente. Pero cuando Cristo se ofreció al Padre, inmediatamente se ofreció a los escogidos. Y se escogió hasta la muerte y muerte de cruz, dando su vida por la iglesia. Porque Cristo no vino a dar su vida por todas las personas en el mundo. Vino a dar su vida por la iglesia. Efesios capítulo 5 dice eso. Vino a morir por los escogidos. Y por ellos lo dio todo. Y cuando nosotros damos todo por los hermanos, somos un reflejo de Cristo. Y hacemos lo mismo que hacían los adoradores del Antiguo Testamento llevando el cordero que reflejaba a Cristo. Nosotros reflejamos la virtud de Cristo al servir a los hermanos estando en la congregación. Ese es un sacrificio que adora y agrada a Dios. Lo vemos también esto en la iglesia de Macedonia, este principio de consagrado a Dios y como resultado consagrado a la iglesia. Segunda de Corintios, que tienen aquí el texto también, capítulo 8, versículo 1 al 5, dice así de esta manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza que pasó, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, no con quejas, sino con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, pero aún más allá de sus fuerzas por la iglesia de Dios, pidiéndolo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Y noten lo que Pablo dice en versículo 5, y no como lo esperábamos. ¡Wow! Acá está la nota. No sirvieron a los hermanos como nosotros pensábamos que lo iban a hacer, sino que se dieron a sí mismos que, primeramente, a Dios y luego a nosotros. Hermanos, una entrega desinteresada a la iglesia no puede nacer sino de un corazón que ha sido entregado completamente a Dios. Es así. Y si me dices, ¿por qué esta persona que confiesa ser creyente
no le interesa a la iglesia. Yo te voy a decir una cosa, no conoce a Dios, no está entregado a Dios, está lejos de Dios. Es la única respuesta que nos da la Escritura. Es la respuesta que nos da la Escritura. Si tú estás entregado a Cristo y reflejas a Cristo, reflejas lo que Cristo ama. ¿Y a quién ama Cristo? A su esposa. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Esos creyentes de Macedonia, dice que era un grupo de iglesias, está Filipos, está Tesalónica, en ese grupo de Macedonia, hay otras más allí. Estaban pasando tremenda pobreza, dice profunda pobreza, pero los de Jerusalén, los creyentes de Jerusalén, estaban pasando una situación de hambruna terrible, las iglesias. Y Pablo pasó recogiendo ofrendas para esas iglesias, pero no pasó por Macedonia. Y lo de Macedonia dice, Pablo, por favor, déjanos participar en esto. Porque imagino que insistieron, porque Pablo dijo, no, muchachos, yo sé que no hace falta, ustedes yo sé cómo están pasando. Pero no, por favor, te rogamos que nos dejes participar de este servicio. A personas que ruegan por servir a la iglesia solo pueden hacer de corazones entregados a Dios. Y por eso es que no tiene ningún sentido andar empujando a la gente para servir. Y me habrán visto que yo desde el púlpito nunca hablo de necesidad de servicio, y la única vez que hablé es porque necesitamos para el grupo de limpieza, porque si alguno no sabía que está el grupo, pero la única vez, después no hablo de necesidad, porque los creyentes cuando se entregan a Dios, solo se entregan al servicio. Y no hace falta empujarlos, no hace falta. Qué tremendo. El mundo insiste, queridos hermanos, en fomentar nuestro egocentrismo y nos quiere hacer creer que ya hemos hecho suficiente por los demás y ahora es tiempo de ocuparnos por nuestra felicidad. Ya te ocupaste mucho de la felicidad de otro, ahora ocupate de tu felicidad, alentando nuestro egocentrismo para llevarlo a un punto extremo donde después la gente vive depresiva. ¿Sabe cuál es la causa de la depresión de muchos? Su egocentrismo. Su mundo es ellos. Porque cuando nosotros hacemos de nosotros un mundo, les puedo asegurar que lo que hay dentro de nuestro corazón es para deprimirse. Nada más lejos que reflejar el altruismo de Cristo, que se elevó como una ofrenda de olor grato a Dios, ofreciéndose por la iglesia. Pablo veía su servicio a la iglesia de Filipos como una ofrenda de adoración a Dios. Filipenses 2, 16 al 18, que está aquí el texto, dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado, ahí está la palabra de términos del Antiguo Testamento, donde Pablo hace el paralelo con su servicio en el Nuevo Testamento, sea elevado, sea derramado como una ofrenda de libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también con vosotros conmigo. Pablo no veía el servicio como cosas para necesidades que hay que suplir, no, él veía el servicio como una ofrenda a Dios, algo que subía como olor grato delante de Dios. No veía, ¿qué necesidad? Y bueno, suplimos, como si fuese una empresa donde hay que suplir necesidades. No, esto es un culto a Dios, donde incluso el servicio a los hermanos sube como un olor fragante delante de Dios. Tremendo. Así lo veía Pablo, lo que hacía por los filipenses. Así que esta adoración en la que se ofrece la muerte de uno mismo como ofrenda agradable a Dios, comprende en tercer y último lugar la muerte al mundo. La muerte al mundo. Luego del presente sus cuerpos en sacrificio vivo, el verso 2 en Romanos 12 dice que no os conforméis a este siglo. Y esa palabra siglo en este texto es una expresión que tiene más de un uso en la Escritura. Por ejemplo, a veces se usa para referirse a un periodo de tiempo muy amplio, por los siglos de los siglos, por ejemplo, ¿verdad? Otras veces se usa esa palabra siglo para contrastarlo con la era presente, este siglo y el venidero. Pero otras veces esa palabra siglo tiene otro uso y es para referirse al estilo de vida del mundo caído, al sistema mundial creado por Satanás que es contrario a Dios, y así en ese tercer uso se usa en este texto en Romanos capítulo 12. ¿Sí? Si hemos ofrecido nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, implica que hemos muerto a este sistema mundial. Muerte al mundo. Pero ¿de qué manera hemos muerto al mundo? Porque seguimos viviendo en el mundo. ¿De qué manera hemos muerto al mundo? Bueno, hemos muerto en el sentido de que no seguimos su filosofía y su estilo de vida.
¿Sí? Pablo se refiere a la corriente de este mundo como aquella filosofía de vida que dirige el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y que se enmarca bajo la categoría de desobediencia a Dios. ¿Sí? Esta filosofía del mundo incentiva a los deseos de la carne, fomenta el endurecimiento del corazón para no vivir en sumisión a Dios, ¿sí? Y vivir en sumisión a la carne, en el deseo de los pensamientos, los cuales están corrompidos por el pecado. Pablo lo dice así en Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y escuchen esto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no le extrañe que la filosofía de este mundo, de este sistema mundial, no el mundo material de los paisajes y todo eso, sino la filosofía con la que el mundo se maneja, si el mundo sin Dios se maneja, no se extrañe que siempre apunte al humanismo, a hallar todo en nosotros. Las películas insisten con esto de que finalmente hay algo bueno en el ser humano. Al final tengo esperanza en el ser humano, cuando el ser humano tiene un corazón corrompido y perdido. Incluso dice Jeremías que no hay otra cosa más corrompida que el corazón humano. Jeremías 17:9 dice eso. Más engañoso que el corazón humano. Tremendo. Por eso que toda la filosofía del mundo apunta al humanismo. Y ese es el sistema sembrado por Satanás, que lo sembró en el huerto de Edén. Todo creyente, queridos hermanos, habituado a las Escrituras, conoce 1 de Juan 2, 15 al 17. No amáis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo a lo que se refiere Juan? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo hago un acento ahí. ¿Cuántas veces me acordé de mi tiempo de juventud también? Hablo así cuando estoy viejo ya. De mi tiempo de juventud, que escuchaba esto, como incentivándonos a los jóvenes, ¿no? Vos tenés que dejar tu marca en el mundo. Vos tenés que dejar tu marca en el mundo, como para incentivarnos a, wow, salir por el Señor. Tremendo. La vanagloria de la vida. ¿Qué marca en el mundo? Un vaso de barro quiero ser, donde la gloria del Señor se refleje en mí. ¿Qué marca? No me importa si dejo marca en el mundo. Me importa si honro al Señor. Y así se han creado muchos jóvenes orgullosos y vanagloriosos en sí mismos. Y es interesante que lo que Juan dice ahí es que el que ama al mundo, el amor del Padre, que en el lenguaje de Pablo de Juan en esa carta, no es salvo. Ese es el lenguaje de Juan en esa carta. En su lenguaje no es salvo. Si alguien profesa ser creyente, pero ama al mundo, directamente no es creyente, está engañado. Está engañado. ¿Sí? El texto es punzante y es tajante. Queridos hermanos, no morir a este siglo, o mejor dicho, conformarnos a este siglo, es la evidencia de que la persona no tiene el amor del Padre en él. Es interesante notar el claro paralelo que hay entre Romanos 12:3 y Romanos 12:11, porque después de haber declarado que somos conformados como una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, en el verso 11 Pedro exhorta a vivir como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Habla exactamente lo mismo Pedro y Pablo, luego de la consagración a la iglesia, y de la iglesia, separación del mundo. Tremendo, lo mismo. Nadie puede ofrecer una adoración de agrado a Dios si permanece viviendo según el estilo de este mundo. Es por eso que Dios apartó a Israel antes de consagrarlo como su pueblo escogido. Lo sacó de Egipto, que es una representación del mundo. Primero separación, luego adoración. Y Pablo expresó su relación con el mundo de esta forma, queridos hermanos. Gálatas 6:16, me encanta como Pablo lo dice. Por si alguno, siendo creyente, tiene dudas de hasta dónde. Me acuerdo de un pastor a quien yo quiero mucho que decía, los creyentes siempre tratamos de ver hasta dónde podemos llegar. Y no cuán lejos debemos estar del mundo, sino cuán cerca. ¿Cuál es el límite, pastor? ¿Hasta dónde? ¿En serio me preguntás eso? Vos deberías preguntarme cuán lejos debes estar del mundo, no cuán cerca. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo estoy muerto para el mundo, dice Pablo. No me interesa nada este sistema mundial. Nada. Estoy muerto para él. Y el mundo está muerto para mí.
Eso es un corazón entregado a Dios en adoración. Queridos hermanos, Dios no es honrado con la música de este mundo. ¿Por qué la escuchas? Dios no es honrado con la filosofía humanista de este mundo. ¿Por qué la sigues siguiendo a tus favoritos candidatos políticos? Dios no es honrado con la moda de este mundo. ¿Por qué no ves la manera en que te vistes? Dios no es honrado con el divertimiento sensual de este mundo. ¿Por qué en verdad no te quieres perder nada? Por ejemplo, cuando sale la última película de estos superhéroes. Bueno, están todos ahí como si después la película no se fuese a repetir. El siglo pasado, queridos hermanos, surgió una forma de evangelismo que consistía en incluir en el culto congregacional cosas del mundo. La intención, ¿cuál era? Consistía en agradar al mundo. Así se sentirían más cómodos en la iglesia, ¿no? Pongamos cosas acá en la iglesia que son del mundo, para así los del mundo vienen y se encuentran con algo amigable. ¿Qué hay que hacer con eso después? Hay que mantenerlo, porque si no los que vienen por eso se terminan yendo. Qué terrible, ¿no? Sacrificar la santidad de Dios para poder tener gente carnal y pecaminosa en la iglesia. Claro, tenemos lleno, pero lleno de gente perdida y que está hundida en su pecado y que no quiere salir de ahí, porque ahora nos damos cuenta que en la iglesia también encontramos el mundo. ¿Y qué diferencia hay? ¿Para qué tenemos iglesia entonces? Tremendo. Así se llegó al punto en no pocas iglesias en que no había ninguna diferencia entre el mundo o con el mundo. Y de a poco la predicación fue perdiendo protagonismo, porque eso aburre a los carnales, porque a la gente del mundo le parece eso aburrido. La música comenzó a incluir a los músicos del mundo. Ha visto por ahí que dice, yo tengo un ministerio de canto, y van y uno los escucha y dice, esto no tiene ninguna diferencia con los guabancó. Dice, ¿dónde es que tenemos que usar música del mundo para alabar al Señor? Tiene que marcarse la diferencia, que es música cristiana y no la cumbia. Y uno identifica fácilmente la cumbia, que tiene 3 acordes y con eso se escribe todo, ¿no? Pero lo rítmico que es y que mueve sensualmente a la persona, eso es lo que hay ahí. Toda la música del mundo apunta a la sensualidad, a que tú despiertes en vos los movimientos sexuales, sensuales. A eso apunta. Y no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, como la ropa también. La ropa tiende a la sensualidad y por eso es que el creyente marca diferencia con todas esas cosas. ¿Sí? La ropa que antes evidenciaba pudor, decoro y modestia en las iglesias se ha ido tornando sensual, descuidada y secular, y vamos a hablar un poco de eso la semana que viene, pero con todo este fundamento que ya he dado en estos 4 mensajes. Hoy en día no son pocos los lugares que dicen rendir culto a Dios, pero no hay nada que sea del agrado de Dios. En algunos lugares no hay diferencia entre un concierto de un grupo de moda y la adoración que supuestamente es ofrecida a Dios. ¿Sí? Cuando quienes profesan ser cristianos aman este mundo, difícilmente pueden ofrecer una adoración agradable a Dios. Y quiero terminar con 2 textos. Me encantó. Son los 2 textos que los tengo ahí, que cada tanto el Espíritu como vino cuando uno pincha textos así en un lugar estos están ahí en mi mente y en mi corazón, y esta es una oportunidad donde los puedo decir, sin que salga del contexto. Primera de Crónicas 21-24. Entonces, el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni ofreceré sacrificio holocausto que no me cueste nada. ¿Cuándo dijo eso David? Había pecado una vez más David. Había hecho un censo, y lo vamos a explicar ahora por qué ese censo era un grave pecado delante de Dios, que 70.000 personas en Jerusalén habían muerto. Y mientras el ángel de la muerte estaba matando a los ciudadanos de Jerusalén, David entendió lo que había hecho y fue hasta ese lugar de la era de Ornán, Jebuseo, para comprársela, para poder edificar ahí un altar y hacer una ofrenda a Dios, pidiendo perdón por su pecado, y dice que cuando hizo eso, la mortandad se terminó. Pero él dijo, no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada. ¿Por qué dijo eso? Me encanta lo otro. Siempre recordamos a David, pero a mí me gusta Ornán. Versículo 23, Primera de Crónica 21-23. Cuando David le dijo, te voy a comprar la era, Ornán le dijo y respondió a David, tómala para ti y haga a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para el presente. Yo lo doy todo. Me gusta más eso que las palabras de David. A mí, perdónenme, soy un fan de Ornán. Yo lo doy todo.
yo te compro. ¿Para quién es, rey David? Para el Señor. No tenés que pagar nada. Yo te doy la leña, te doy los bueyes, el lugar es tuyo, y yo lo doy todo. No me tenés que dar nada. David dijo, no, yo te voy a pagar porque yo no voy a dar algo a Dios que no me haya costado nada. ¿Para conseguir salvación? No es para conseguir salvación. Es para hacer notar lo grande que es mi Dios. Que yo estoy dispuesto a dar todo por Él, por lo grandioso que es mi Dios. Yo lo doy todo. Yo lo doy todo. Queridos hermanos, el mayor problema de la adoración hoy en día no es la música, aunque hay problemas para corregir en muchos lugares. En realidad creo que el mayor problema hoy en día de la cristiandad es la falta de disposición de los creyentes a rendir todo su ser para ser quemado en el servicio a su iglesia. Cuando se habla de servir como una adoración a Dios, no está a la disposición a darlo todo, lo que me sobra. Estaba pensando mientras me bañaba y masticaba este mensaje esta mañana, y me acordaba, el Señor lo trajo así con el Espíritu de Dios, por eso no está anotado aquí, pero me acordaba de aquella mujer que poco antes que el Señor esté a punto de ser sacrificado, vino y rompió un frasco de perfume carísimo. Dice que para comprar ese frasco había que trabajar todo un año para poder comprarlo. El sueldo, sin gastar en nada, eso es lo que costaba. ¿Y quién puso objeciones a eso? Judas. ¿No se podía haber dado esto a los? ¿Sabe cuánta gente hoy en día dice, me voy esta mañana al comedor infantil para darle comer, porque no, a la iglesia no importa la adoración? Y Cristo le diría a ese creyente, a los pobres los tendré siempre con ustedes. A mí no. Por nada, hermano, se cambia la adoración a Dios. Por nada. Y solo personas en quienes no está Cristo ve esto de adorar en congregación como una pérdida de tiempo. Pero para los que son creyentes, todo por el Señor. No importa, esto es el sueldo mío, no estamos hablando de dinero, estoy hablando de la mujer esa. Ese frasco no le importó, él merece todo de mí. Pero también tenemos el contraste con aquella pobre anciana que va a dar su ofrenda en la caja de las ofrendas en el templo y estaba echando, era una monedita que nadie le prestó atención. Pero Cristo prestó atención y dijo, esa mujer dio más que todos. ¿Por qué? Porque era lo único que le quedaba. Y lo único que le quedaba, dijo, es para el Señor. ¿Te queda el último aliento de vida? Ojalá sea para el Señor. He estado leyendo un libro de adoración que me encantó, el libro de adoración que estaba leyendo. Y este hombre que escribe cita el caso de un predicador que estaba muriendo y que mientras estaba muriendo de una manera muy dura, se lo escuchaba cantar en su lecho de muerte. Pero cantar como un murmullo. Y entonces alguien se acerca y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que hice toda mi vida, adorar. Y lo que voy a hacer de aquí en más, en la eternidad, que es adorar. No entiendo, hermanos, por qué cambias la adoración a Dios con su iglesia por cualquier otra cosa que es de muchísimo menor valor. A menos que en algunos casos, yo quiero, porque a veces la gente toma esto como del pastor cuando es del Señor la palabra, pero quiero hacer la aclaración. Uno entiende en temas de iglesia las situaciones de fuerza mayor, obviamente. Pero después, hermanos, margen esas cosas. Elige dar todo al Señor. Elige dar todo al Señor. Y Él no te va a defraudar. Vas a encontrar la plenitud de tu alma en eso. Y quizá algunos aquí todavía están dudando de entregarse a Cristo como Salvador. Es decir, Señor, me rindo ante ti. Sálvame. He intentado todo por luchar con mis pecados, sálvame. Quizá, ojalá sea que el Señor hable a tu corazón y digas, toma, Señor, mi vida. Así como está mi corazón, como es. Como cantamos un domingo el himno, el domingo pasado cantamos, tal como soy, vengo a ti. A veces la gente dice, oh, tengo que mejorar para que... No, tal como tú eres, ven a Cristo y Él te salva. Amado Dios, deseamos que en esta mañana se puedan rendir corazones ante tu presencia y puedan subir como un olor fragante de adoración delante de ti. Creyentes que han estado dudando en sus corazones, perdidos en cosas sin importancia en esta vida, pero que han vuelto a reflexionar sobre su estado espiritual, que puedan ofrendar sus vidas a ti. Personas que hoy no te conocen también puedan elevarse hoy como una ofrenda de adoración, de olor fragante a Cristo.
entregando sus vidas para ser salvados. Así oramos en esta mañana en el nombre de Jesús.